Bueno, pues vamos a empezar. Estamos hablando, seguimos hablando con esta serie que Dios puso en mi corazón, que se llama, la serie se llama Las heridas del alma. Hemos estado hablando de las emociones, hemos estado hablando de todas esas cosas que de repente nos estorban y que no sabemos por qué nos comportamos de alguna o de otra manera, por qué reaccionamos de alguna manera. Todas estas semanas hemos venido hablando que las emociones pues no son buenas ni son malas, solo son emociones. Solo son emociones que Dios nos puso aún para poder expresarnos, para poder ser asertivas en lo que el Espíritu Santo ahora nos va a empezar a hablar, a cómo saber darle bien al blanco cuando tengo que soltar mis emociones, cuando tengo que frenar mis emociones. Yo les decía la semana pasada, las emociones de repente nos dejan, tienen una puerta de entrada, pero no tienen una puerta de salida. Entonces no sabemos cómo a veces darle la salida a las emociones. Sabemos cómo llega la emoción, pero no sabemos cómo sacar la emoción. Y entonces hemos quizá estado viviendo bajo una emoción. Y el Espíritu Santo quiere que vivamos gobernadas por su Espíritu Santo, no gobernadas por ningún tipo de emoción, sino que su gobierno sea en nuestra vida y entonces así podamos tener esa oportunidad para poder vivir bajo la guianza del Espíritu Santo y no bajo nuestras emociones. Yo les preguntaba la semana pasada, ¿cuántas de ustedes han tenido algún tipo de emoción que ha causado un problema esa emoción? A veces las emociones, cuando no las sabemos frenar, soltamos la emoción y no sabemos cómo contenerla y nuestras emociones han afectado a nuestros hijos, a nuestro esposo o a la gente por la que estamos rodeados. De repente nuestras emociones nos han jugado en contra por no saberlas refrenar, porque yo te decía la semana pasada, a nuestras emociones les damos puerta de entrada, pero no saben salir. No sabemos cómo sacar esa emoción, no sabemos cómo ser asertivas en nuestras emociones. Solamente viene la emoción, nos descarriamos en esa emoción. Imagínate una mujer que vive bajo la tristeza, está sometida a la tristeza y entonces cualquier cosa, si una persona le habla mal, le entristece. Si su marido no le dice que le quedó rica la comida, se entristece. Si cualquier tipo de situación le entristece. Entonces, no le hemos sabido dar una puerta de salida a nuestras emociones. Y el Espíritu Santo quiere que tú y yo vivamos gobernadas no por nuestras emociones, sino que nosotros mandemos a nuestras emociones, que le digamos, ok, haz lo que tienes que hacer, tristeza, o haz lo que tienes que hacer, miedo, o haz lo que tienes que hacer, enojo, pero te saco rápido porque estoy detectando que esta emoción, si yo no la saco rápido, me va a matar. Y no solo a mí, sino a las personas que están alrededor de nosotros, porque lastimosamente afectamos aún a la gente que está alrededor de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de saber cómo ser bien asertivas en nuestras emociones. Entonces debemos tener cuidado de nosotras mismas, ¿sabes? Te iba a decir, dile a la que está a tu lado, pero no estamos en la congre. Te iba a decir, dile a la que está a tu lado, ten cuidado de ti misma. O sea, debemos de tener cuidado de nosotras mismas, de cómo actuamos, de cómo sacamos nuestras emociones. Debemos de tener cuidado. ¿Alguna de ustedes ha afectado a alguien, a Quema terceras el plato. personas, por sus emociones? ¿Alguna de ustedes ha afectado? Por supuesto que hemos afectado por no saber cómo frenar nuestras emociones. Porque yo les decía la semana pasada, nadie nos enseñó desde niñas cómo ser asertivas en nuestras emociones. Nadie nos enseñó. Entonces, no nos dijeron, mira, eso que estás sintiendo se llama frustración.
estás frustrada. No nos dijeron, mira, lo que estás sintiendo es enojo. No nos dijeron, mira, eso que tú sientes se llama tristeza. Solamente lo vivimos, lo experimentamos y nunca pudimos ser asertivas en esa emoción que el mismo Dios nos puso, porque las emociones Dios no las puso, pero para que estemos al gobierno de nuestras emociones. Mira, dice Primera de Timoteo 4:16. A ver si me prestas tu Biblia, mi niña, porque me gusta mucho esa versión. Primera de Timoteo 4:16. ¿Cómo estás, Les? Qué gusto verte por aquí. Me da gusto. Prim- Gracias, a mí también me da gusto. Primera de Timoteo 4:16. Mira lo que dice. Esto está impresionante. A veces leemos las cosas y las pasamos de largo. ¿Qué dice? Ten cuidado de ti mismo. Uf. El mismo Dios nos dice, y lo vamos a poner en mujer, ten cuidado de ti misma, ten cuidado de ti misma y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Mira, Dios nos está diciendo, mira, ten cuidado de ti misma. Ten cuidado de cómo expresas tus emociones. Ten cuidado de cómo hablas. Ten cuidado de cómo ejecutas las cosas. Muchas veces yo les he enseñado en las reuniones de mujeres que la mujer es una influencia para su casa. Sí. Tal cual está la mujer, está toda la casa. O sea, yo hace unas semanas que ustedes supieron, estuve enferma. O sea, yo veía como aquí había un desajuste en casa tremendo. O sea, como que todos se extravían, ¿no? Como que nadie sabe como que qué lugar debe de tomar. Y es que somos una influencia para nuestra familia, nosotras como mujeres. Pero imagínate no tener las emociones asertivas. O somos unas panteras combinadas con leones que nada más andamos con las uñas así, te dicen, mami. O sea, tú imagínate las panteras, ¿no? O imagínate las depresivas que se las pasan tiradas en cama porque el marido les dijo que estaba salada la comida y se tiran en la depresión. O aquellas mujeres miedosas, no, no hay que salir, no hay que salir porque el coco nos espanta. Sí. No hay que salir porque nos van a secuestrar, nos van a robar, nos van a quitar la casa y todo lo que tenemos. Cierra la casa, ponle candado, ponle esto, ponle el otro. O sea, imagínate vivir con una mamá que es gobernada por alguna de estas emociones. Aún a sus hijos causa un desequilibrio emocional. Por eso dice Dios, cuídate a ti mismo. ¿Me buscas, mi amor, primera de Timoteo 4:16? Vamos a leer en otra versión cómo nos habla Dios. La versión de 4:16. Tu versión es la nueva versión, no el lenguaje actual, ¿no? NTV, nueva traducción Nueva viviente. traducción viviente. Esta es la traducción de la Biblia de Jenny. Dice, primera de Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de cómo vives. Mira cómo dice Dios, ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Por eso Dios nos exhorta, ten cuidado de ti misma, ten cuidado para que hagas las cosas de la mejor manera, porque Dios nos dejó a su Espíritu Santo para tener dominio propio de nosotras mismas. Mira, es que las mujeres somos todo un tema. Las mujeres nos cosemos aparte. El hombre tiene dos cambios hormonales en toda su vida. Benditos hombres. En la adolescencia y en la andropausia. Párale de contar. Y las mujeres tenemos hasta 14 cambios hormonales en un mes. Por eso es que las mujeres somos, uf, a veces amanecimos y nos sentimos reinas, a veces somos las esclavas, a veces somos la gata bajo la lluvia. O sea, a veces somos, nos sentimos en un solo día, nos sentimos de todo. ¿Por qué? Porque tenemos
estos cambios hormonales. Dios quiere establecerlos. Mira, a veces son las hormonas y a veces las hermanitas las que no ayudan. Las que no ayudan a que seamos en serio estables emocionalmente. No ayudan mucho para controlar nuestras emociones. Entre las hormonas y las hermanitas, ¿a dónde vamos a parar? Por eso es que bien diría, decíamos en Perote, ¿no? El levita Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Entonces necesitamos por eso tener nuestras emociones bien controladas, al mando, saber cuándo la saco, pero saber cuándo la recojo. Eso está increíble que podamos llegar hasta esto. Ahora, ¿estás cansada de ser dominada por alguna emoción? ¿Estás cansada de ser dominada por el temor? ¿O estás cansada de ser dominada por el miedo? ¿O estás cansada de ser dominada por el enojo? Mira, hay mujeres que cuando se enferman, se enojan. Cuando alguien se cae, se enojan. Sí, cuando tiene que tomar una decisión importante, se enoja. Cuando hay algo que sale mal, se enoja. ¿Por qué? Porque está gobernada, está dominada por el enojo. Y lo mismo sucede con las que están con la tristeza que ya hablamos la semana pasada y con el miedo que ya estuvimos hablando semanas anteriores. Por eso es que necesitamos estar al mando de nuestras emociones. Es cuando nos damos cuenta de que hemos tomado una emoción. Yo no sé si tú en estas enseñanzas que hemos venido aprendiendo, si tú estás ya detectando en alguna emoción que tú has venido abrazando. A lo mejor hay una emoción que tú has venido abrazando. Empieza como a hacer este autoanálisis. ¿Cuál es la emoción que me ha abrazado o que yo he abrazado? Esa emoción primaria que tomo cada vez que pasa algo. Esa es una emoción que yo recojo y tomo y desde que somos niñas empezamos a tener esas emociones y empezamos a vivir bajo esa emoción. Hay una emoción primaria que hemos escogido y sobre de esa hemos ido caminando. Para aprender a utilizarlas y a ejecutarlas de una manera sana y no causar daños irreparables. Sabes que cuando nosotros soltamos nuestras emociones y no las recogemos, causamos a veces daños irreparables. Causamos daños irreparables. Por eso Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir de la manera más correcta, de acuerdo al Espíritu Santo. Y bueno, hoy vamos a hablar de el enojo. No quiero preguntar cuántas enojonas hay aquí, pero hoy vamos a hablar acerca del enojo. Mira, el enojo no es malo. No, Jesús llegó, acuérdense, al templo y ¿qué hizo? ¡Ra! Tiró a los cambistas y expresó su emoción, expresó su enojo, pero de esa manera que le expresó, lo recogió, no se quedó en el enojo. Él supo de manera asertiva soltar el enojo. Y entonces yo quiero empezarte a explicar por qué nos enojamos. ¿Te has preguntado si tú eres, a lo mejor tú dijiste, no, pues a mí el miedo me hace los mandados. Yo triste tampoco me siento, pero a lo mejor eres enojona. A lo mejor ha sido el enojo la emoción que tú has tomado para vivir. Y mira, yo quiero explicarte un poquito de por qué nos enojamos, por qué tomamos esa emoción. Mira, no es lo que te enoja, sino por qué te enojas. No es lo que te hace enojar, sino es el por qué te hace enojar. Desde ahí tenemos que partir de saber por qué nos enojamos, por qué tenemos esa emoción, por qué escogimos esa emoción primaria. El enojo es una emoción, pero cuando sucede en nuestros primeros años de infancia, determina cosas de adultos. Muchas veces estas emociones las abrazamos desde que somos niños. Es que todo radica desde la infancia. Aún, por ejemplo, cuando ministramos en liberación, todo está desde la infancia. Todo radica desde nuestra infancia. Y yo no sé tú, pero por lo menos yo, desde que fui niña, no conocí del Señor.
Yo conocí del Señor a mi edad adulta. Entonces hubo muchas cosas en mi infancia que me marcaron. Hubo muchas cosas en mi infancia que no eran lo que yo esperaba. No eran, hubo desilusiones, hubo traiciones, hubo dolor, hubo sufrimiento y todas esas cosas van marcando nuestra vida. Por eso es que desde la infancia tenemos que rascarle para poder entender el por qué ahora de adultas nos comportamos de esa manera. Puede ser una emoción, el enojo, puede ser una emoción primaria. Ejemplo, se enojan para expresar el dolor. ¿Sabes que cuando una mujer tomó el enojo como su emoción principal, se enoja al expresar el dolor, se enoja para expresar su tristeza, se enoja para expresar su miedo? ¿Sabes? ¿Has escuchado a esas mujeres que dicen, es que estoy llorando de coraje? Es que aún se enojan cuando lloran. ¿Por qué tengo que llorar? Me choca llorar. Y yo me identifico. Yo les dije la semana pasada, yo había abrazado esta emoción del enojo. Y entonces yo sé, te enoja llorar, dices, expresas tu miedo enojada, expresas tu tristeza enojada, porque han abrazado esta emoción primaria como enojo. El enojo es una emoción que me permite expresar mis sentimientos porque me estacioné en una fase importante del duelo. Mira, ¿cómo, por qué viene de repente el enojo? Ustedes saben que el duelo lo podemos ver como la pérdida de un ser amado, pero hay otro tipo de duelos que son pérdidas. Por ejemplo, cuando unos padres se divorcian, hay como un duelo. Ujú. Y ese es un tipo de duelo. Cuando hay una traición, hay un duelo. Y ese es un tipo de dolor, es un tipo de duelo. Y muchas veces el enojo viene a causa de los duelos, de esas circunstancias que golpearon de repente nuestra vida y que bien vino el duelo a nuestra vida y no supimos cómo sacar el duelo de niños, no supimos cómo expresarlo y entonces abrazamos el enojo. El duelo tiene fases, el duelo tiene facetas. La primera es la negación. Hay veces que cuando estamos ministrando a mujeres que están en esta fase de la negación en el duelo, no lo aceptan. No aceptan la pérdida, no aceptan que el marido se haya ido, no aceptan que hayan sufrido algún tipo de abandono, de rechazo, no lo aceptan. Están en negación. La segunda fase es la tristeza y es a donde viene ya la aceptación y viene como que aterriza todo lo que verdaderamente está sucediendo. Después viene el enojo, después de la tristeza viene el enojo. Después viene la aceptación, pero hay muchas personas que se quedaron en el enojo y ahí es a donde está su duelo. Solamente se quedaron estacionadas ahí en el enojo. Puede ser en la infancia por algo que no entendí, alguna pérdida de papá. Hay personas que han sufrido duelos de pérdidas de sus seres amados, de un esposo, de una esposa o de niños, el papá, la mamá, su hermano mayor, pérdidas y se quedaron ahí en el enojo. Pérdidas de papá, pérdida de mamá o de un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que necesitamos nosotros saber procesar aún este tipo de dolores, este tipo de duelos que no nos dejan a veces avanzar y nos estacionamos ahí y nos quedamos ahí en el enojo. Mira, también vamos a ver por qué esta emoción viene desde la infancia. ¿Cómo es que se desarrolló ahí en la infancia? ¿Cómo es que vino a atorarnos? Muchas personas o mujeres están atoradas en su vida desde algo de la infancia y no saben el porqué de sus emociones ni de sus reacciones, pero todo tiene que ver desde su niñez, desde que fueron pequeñas. Mira, el enojo pudo haber venido por algo que yo no entendí que pasara. Esto yo te decía, puede ser la pérdida de algún ser amado, puede ser el divorcio de unos padres, puede ser diferentes causas que yo cuando fui niña, yo no entendí por qué estaba pasando esto.
También puede venir el enojo porque viven alguna injusticia, algún tipo de injusticia en su vida y eso les provocó enojo y no supieron cómo poder procesar esa emoción y se quedaron estacionadas en el enojo. También el enojo puede venir por el abuso de autoridad de padres violentos, de abusos sexuales. Aún puede ser un maestro que abusa, no solo sexual, sino abusa de sus alumnos. Esa, de algún tipo de abuso de alguna figura de autoridad. Muchas veces los hijos los crían los abuelos, los crían los tíos, y esa figura de autoridad puede ser violenta. Y entonces yo recuerdo que mi esposo me contaba de su papá y su papá nos contaba, abriendo su corazón, que a él lo había criado su abuelo y a él lo violentaban de tal manera que él creció muy enojado por esto, porque él no entendía, primero, por qué su mamá lo había dejado ahí y segundo, por qué su abuela lo corregía de esa manera. Eran golpes, escobazos, latigazos, cablazos, de todo lo que te puedas imaginar. Un niño de 5 años siendo violentado. Obviamente él creció con mucho enojo porque no pudo entender el por qué su mamá lo había dejado y por qué lo violentaban de esa manera. Es que un niño no es capaz de procesarlo. Yo no sé si yo no sé si tú puedas dimensionar esto que te estoy diciendo, pero un niño no es capaz de procesar un abuso sexual. Un niño no es capaz de procesar el abuso de cualquier tipo de violencia. Un niño no es capaz de procesar ninguna de estas cosas que suceden, injusticias, divorcios, adulterios, cosas que pasan cuando somos niños. Un niño no es capaz de procesarlo. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y Él meta su poderosa mano en nuestra vida. También el enojo puede venir porque está enojada consigo misma por no haber corrido a tiempo o por no haber hecho alguna denuncia o por haber permitido el abuso por tantos años o por haber permitido la violencia por tantos años y entonces se enoja con ella misma. Y dice esta mujer, pero ¿cómo lo permití? ¿Pero cómo pude permitir los golpes? ¿Cómo pude permitir el abuso? ¿Cómo pude permitir que abusaran a mis hijos? ¿Cómo pude permitir tantas infidelidades? ¿Cómo? Y entonces se estacionó en el enojo y está enojada, pero consigo misma. También el enojo puede venir por alguna inconformidad, por alguna enfermedad de los padres, por alguna enfermedad de ellas mismas, algún tipo de inconformidad, quizá de niños vieron morir a sus padres o a su madre por algún tipo de enfermedad y vino el enojo. Tengo un minutito, entonces mejor nos volvemos a conectar, por favor.